Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Jesús que camina sobre el agua, es decir, caminar sobre el mar significa caminar sobre el mal. E cambiaña de R por una L. Ese es el sentido teológico dentro de este lenguaje bíblico. Y es interesante, queridos hermanos, un Jesús, oye, con el pueblo, con la gente que le saluda. Pero hay otro elemento importante también. Dice: Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y que pasaran antes que él a la otra orilla. Esto quiere decir que vean de ya te cuñan de piti amañaina y de dale, láncense al agua, ya hay lanzarse al agua. Si vos querés nadar, dice, tenés que lanzarte al agua. Lande y que no la uben de estamos, ay, nunca me aprendemos ahí. Y es más o menos eso lo que el Señor nos está diciendo. Si ustedes quieren vencer al mal, tienen que primero lanzarse al agua, pero después te da otros elementos. El ejemplo de Jesús es que Jesús se sube a la montaña a rezar a solas. La montaña ya sabemos que significa la presencia de Dios. Upe veñan de ella, yujú veñan de Yara. Entonces, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu momento de oración? Vais a andar ella polare yujú, amua veñan de Yara, vendere cobebe, lleva subir a la montaña. Pero a rezar, a encontrarse con el Señor, a solas. Y que vendere cobebe a ella. Hace tu examen de conciencia. Y aquí entonces viene la segunda partecita, porque después dice, te presenta la barca, ya estaba en el mar, quiere decir, estaba en las tormentas del día a día de nuestra vida, querido hermano. Pero la iglesia, la barca quiere decir la iglesia, la barca quiere decir la comunidad, la barca quiere decir tu familia, la barca quiere decir nuestro gobierno, nuestra nación, nuestro país. Allá va. Nuestros ministros con todo su séquito ahí de personas que trabajan con él. Apea la barca, es decir, los que estamos luchando por pasar el mar, porque el mar significa siempre las tentaciones. Ñañe hundida vaya de nada, que pea, pe calcula ponágena. Cada uno tiene que ser consciente entonces de lo que el Señor nos está diciendo. Y después dice justamente la palabra sacudida por las olas. Muchas tentaciones. La corrupción siempre impera, pero con mucha fuerza. Lastimosamente, muchas veces nosotros somos marionetas, ¿verdad? En manos del dinero, en realidad, de los beneficios. Ñañora y no, guau, políticamente, en ideologías. Ñañora y no, guau. Pero pues en el momento que estamos ahí,
la linda ideología que todos aprovechamos son los verdes, ¿verdad? Ahí todos nos ponemos de acuerdo. Entonces, es ahí donde Jesús camina sobre el agua, es decir, es el modelo y nos dice, yo puedo vencer al mal, estoy venciendo al mal. Y mientras camina, nosotros también podemos asustarnos y decir, no quiero, ser corrupto, no quiero. Miro así, le veo a Jesús que viene venciendo al mal. Sé que el Señor me está diciendo en mi conciencia, no metas la mano en la lata, ni la de Pocanetia, ni la de Mondajati. Pero yo miro así y digo, no, esto es un fantasma que me viene a la cabeza. Jesús, tú eres un fantasma, quiero seguir robando, quiero seguir en lo mismo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Veamos la fantasma. Allá bueno, ya venían de ya a fantasma en nuestra vida. Y entonces que no existe en la realidad. Y entonces no nos comprometemos. Seguimos de la misma manera. Entonces al final todo el mundo ahora ya se quiere hacer político, quiere entrar en algo, ¿verdad? Donde pueda chupar, ¿verdad? Justamente de los bienes. Que lastimosamente todo esto, queridos hermanos, tendría que estar en beneficio, ¿verdad? De la comunidad. Y en ya un día lleva. Así es que vamos a encontrarnos con el Señor el día que te pregunte, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo hiciste? Y yo era un fantasma verdaderamente para vos. Y cuando me viste ahí, cuando yo te llamé la atención y te dije a Niella, Pope iba ahí a vos, no, es un fantasma, es un fantasma. Y no quisiste creer verdaderamente. Bueno, hay cosas interesantes, ¿verdad? Porque el Señor caminando dice, pero no teman, ustedes tienen que saber que tienen que hacer el esfuerzo. Pero ya pongan el esfuerzo, pensen a ver. El asunto es que tenemos miedo y entonces respondemos a un estilo de vida de corrupción, ¿verdad? Ya que ya se llama ya que de ella pues no llegan de entonces ella rinconata, ¿verdad? Tenemos miedo. Pero Pedro por lo menos aquí grita, Señor, si eres tú verdaderamente el que me va a ayudar a que yo pueda hacer este camino de ejemplo para que salgamos de todo lo negativo, si eres tú, deja que yo también camine sobre el agua, es decir, que yo también pueda vencer al mal, a esta corrupción imperante en mi país, aquí en mi congreso, aquí en mi familia, aquí en mi iglesia, donde sea, lleva. Ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Quiere decir que podemos caminar, pero que no nos pase como Pedro de nuevo, como después tuvo miedo, comenzó a hundirse, queridos hermanos, de nuevo. Ve al altibajo y bueno, cosas tan hermosas, queridos hermanos, no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de lo que hoy el Señor nos dice. Pero ojalá entendamos cuál es el mensaje de salvación. El Señor nos pide y nos llama a salir de todo aquello que es negativo y a caminar, a vencer el mal. Caminar sobre las aguas. Que así sea. Que así sea.